En su novela Picnic en la fosa común, el fallecido escritor y rockero mexicano Armando Vega Gil nos presenta una amenaza que vive bajo las calles de la Ciudad de México. El protagonista, un reportero de nota roja llamado Bernardo Vera, es asignado para investigar un olor fétido que proviene de las estaciones subterráneas del metro, mismo que está provocando dolores de cabeza, hemorragias y asfixias entre los usuarios. Al adentrarse en los túneles, descubre que estos están interconectados con una serie de cuevas, como si de una madriguera se tratara, y descubre también que el nodo central de todo esto es el drenaje profundo de la capital mexicana. Y no solo eso, sino que ahí se encuentra con extraños seres enanos y albinos que han adoptado ese sitio como su hogar. Pero además, una serie de horrores ancestrales se esconden en toda esa maraña de alcantarillas, suciedad, basura y desechos. Y es que, más allá de la ficción, precisamente las alcantarillas son sitios tan oscuros, extensos y desolados, que no es para nada descabellada la idea de que seres sobrenaturales u otras entidades vivan en ellos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Durante los años 30 del siglo pasado, se desató el pánico en la ciudad estadounidense de Nueva York, ya que algunas personas y trabajadores del alcantarillado público de la Gran Manzana reportaron haber visto un cocodrilo de gran tamaño acechando por el sistema de drenaje. Según la leyenda urbana, años atrás, un niño, por alguna extraña razón, tenía un pequeño cocodrilo como mascota. Pero cuando vio que empezaba a crecer de manera acelerada, se asustó y decidió deshacerse de él, tirándolo por el retrete. Pésima idea, porque el cocodrilo, sin embargo, habría llegado a las alcantarillas y habría sobrevivido, alimentándose de ratas y basura. Y no solo eso, sino que además habría crecido tanto que habría alcanzado unas dimensiones mucho más grandes que las de cualquier otro ejemplar de su especie. Esta leyenda y estos supuestos avistamientos, a su vez, dieron paso a otros tantos relatos, y con el paso del tiempo empezó a surgir la creencia popular de que las alcantarillas neoyorquinas estaban repletas de estos voraces y peligrosos reptiles. En algunas narraciones se decía que los cocodrilos eran todos ciegos y albinos por la falta de luz solar. En algunas otras se decía que muchos trabajadores encargados de bajar a las alcantarillas para darles mantenimiento desaparecían porque terminaban siendo cazados por los animales. Y otras más que, debido a que comían un sinfín de desechos, habían mutado y ahora eran aterradores y gigantescos seres. Y aunque muchos son los expertos que han dicho que resulta prácticamente imposible que un grupo de cocodrilos sobreviva en esas condiciones tan frías y tóxicas, aún son muchos los estadounidenses que creen que debajo de las calles de esa importante ciudad hay un sinnúmero de cocodrilos salvajes y sedientos de sangre. Esta quizás sea la leyenda urbana relacionada con alcantarillas más conocida del mundo entero y la que más impacto ha tenido, tanto así que hasta se ha replicado en otras ciudades. Pero esto no quiere decir que sea la única.
Existe una leyenda urbana sumamente escabrosa que se popularizó por allá del año 2006, mismo año en el que supuestamente se desarrollaron los hechos. Resulta que en una escuela de Estados Unidos había una adolescente llamada Carmen Winstead. Ella era una alumna ejemplar, de esas que siempre sacan buenas calificaciones. Pero aún así la pasaba muy mal, porque a pesar de no hacer nada malo, ni de meterse con nadie, le caía mal a sus compañeros y le hacían bullying. Cierto día, en la escuela hicieron un simulacro de incendio, y al salir, unas chicas vieron que había una coladera destapada que estaba en reparación y sin ningún tipo de protección. Así que aprovecharon el tumulto para empujar a Carmen a la alcantarilla. En un principio nadie notó la ausencia de la joven, hasta que uno de los profesores comenzó a pasar lista y se dio cuenta de que no estaba. Inmediatamente inició la búsqueda. No aparecía por ningún lado, hasta que se les ocurrió inspeccionar en la alcantarilla. Efectivamente, ahí estaba, en el fondo del túnel que va al drenaje, pero sin vida, con el cuello roto y la piel de la cara levantada. Evidentemente, ninguna de las jovencitas que habían hecho el atroz acto se hizo responsable. Entonces, el caso se cerró catalogándose como un accidente. Pero las cosas no se iban a quedar así. Al poco tiempo, los estudiantes de aquella escuela fueron recibiendo un correo electrónico muy extraño. Estaba titulado "Ellas me empujaron", y cuando lo abrían, quedaban horrorizados. No había texto en el cuerpo del mail, pero sí una foto de Carmen, específicamente una foto de su rostro sin piel, tal como la habían encontrado el día de su muerte. Parecía que Carmen Winstead, o al menos su espíritu, estaba enviando dichos correos para que todos se enteraran de que no había sido un accidente. Pero aquí no acaba la cosa, porque después de los correos, fueron muriendo en extrañas circunstancias, una a una, las chicas que empujaron a Carmen al drenaje. Y, curiosamente, sus cuerpos también iban apareciendo en la alcantarilla, a pesar de que las autoridades la habían cerrado por completo desde el día del supuesto accidente. En total, fueron 5 muertes. Carmen se había cobrado venganza desde el más allá. No obstante, después de esto se siguió reportando la llegada de correos, y ya no solo a estudiantes, sino a más y más gente de la localidad. Unos decían que Carmen quería que todo el mundo se enterara de que la habían matado, pero otros decían que eso era una maldición y que había que reenviar el correo porque de lo contrario, también terminarías muerto en una alcantarilla. Es decir que, si seguías mandando la información, era lo equivalente a decirle a Carmen que tú le creías, y por eso ya no te haría nada. En efecto, el caso se había transformado en una cadena de correo electrónico. De forma muy extraña, el caso de Carmen Winstead y la alcantarilla revivió en 2019, pero ahora en redes sociales. En Facebook y en Twitter empezó a circular una publicación titulada "Ellos la empujaron", en la que se relataba prácticamente la misma historia que les acabo de contar. Y también se hacía énfasis en que debías de compartir el post para que nada malo te sucediera. La diferencia aquí es que la foto, por obvias razones, no iba a ser la de una cara sin piel. De tal forma, la imagen que acompañaba el texto era la de una adolescente que mira fijamente a la cámara, cosa que le causó mucha inquietud e incomodidad a más de uno.
la podrán ver en la sección de notas y recomendaciones que subo a mis perfiles de redes sociales. Así que ya lo saben, si en pleno 2024 llegan a ver la historia de una niña que murió al ser empujada a las alcantarillas, créanle, para que no vayan a sufrir el mismo destino que ella. En México también hay una que otra leyenda que se desarrolla en las alcantarillas. La más popular de todas es la del hombre rata o la rata gigante. Pero como ya he hablado de ella en episodios como el de los críptidos mexicanos y en el de las leyendas del metro, voy a contarles otra, una que es mucho más reciente, pues ocurrió hace poco menos de un año. Resulta que en la ciudad de Saltillo, Coahuila, alrededor de las 3:30 de la mañana del 23 de septiembre de 2023, un hombre acudió con las autoridades para reportar que había escuchado, dentro del drenaje de una calle perteneciente a la colonia Nuevo Centro Metropolitano, a una mujer pidiendo ayuda. Parecía haber caído accidentalmente y no podía salir de ahí. Inmediatamente, un grupo de policías atendieron al llamado y se movilizaron al lugar señalado por el hombre. Una vez ahí, empezaron con las labores. Primero, preguntaron a la mujer que cuál era su nombre. Y afortunadamente aún recibieron respuesta. Dijo que se llamaba Juanita. Ahora, ya que habían confirmado que lo que decía el hombre era verdad, se asomaron iluminando con sus lámparas, pero no vieron a nadie. Se les hizo raro, pero pensaron que tal vez estaba en una zona más profunda de lo que imaginaban. Entonces solicitaron apoyo al cuerpo de bomberos de la localidad, mismo que acudió al poco tiempo. De este modo, un rescatista con equipo especial entró al lugar y descendió varios metros por debajo del suelo. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando no encontró absolutamente a nadie ahí, por más que estuvo buscando minuciosamente por varios minutos. ¿Cómo podía ser esto posible? Los policías no se movieron nunca del lugar. Por lo tanto, la mujer no pudo haber salido. Y además, habían escuchado claramente la voz femenina que pedía auxilio y que incluso les había dicho que se llamaba Juanita. Todo estaba resultando muy raro y, a final de cuentas, tuvieron que irse de ahí, completamente desconcertados y confundidos. Existen dos teorías respecto a lo que pudo haber sucedido esa madrugada en Saltillo. Las dos relacionadas con lo paranormal. La primera de ellas dicta que podría tratarse del fantasma de una mujer que había muerto justamente al haber caído a la alcantarilla y que en ese momento estaba repitiendo como un eco su trágico final. Y la otra se refiere a que lo que estaba ahí, en la alcantarilla, era una entidad maligna que estaba buscando llamar la atención de alguien para provocar un accidente, algo que no logró y por eso desapareció. De cualquier forma, fue algo aterrador y del que no hubo ninguna conclusión o explicación lógica para los oficiales y los rescatistas en su momento. Además, cabe aclarar que, como lo mencioné al inicio del relato, todo ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana, lo que popularmente es conocido como la hora del diablo o la hora de las brujas. ¿Casualidad?
Las alcantarillas son tan propicias para causar miedo que se han utilizado como un recurso importante en diversas obras de terror. ¿Cómo olvidarnos del legendario inicio de la adaptación televisiva y cinematográfica de la novela It, de Stephen King, en la que el payaso Pennywise se esconde en una alcantarilla durante una lluvia torrencial, desde donde acecha al pequeño Georgie para atraerlo, persuadirlo, ganarse su confianza y después llevárselo consigo a las profundidades y devorarlo salvajemente? Les recomiendo que vean nuevamente It para revivir esa aterradora escena. O mejor aún, les recomiendo que vean el video que Jordi Maquiavelo hizo analizando la secuencia completa y destripándola, porque se van a dar cuenta de detalles muy, pero que muy interesantes. El video en cuestión se llama Escenas Legendarias, la presentación de It, y está disponible en YouTube. Mientras lo hacen, yo me despido de este episodio esperando que les haya gustado. No sin antes recordarles que me pueden seguir en redes sociales para ver todas las actualizaciones y noticias relacionadas con el podcast. Me encuentran como Leyenda Urbana MX tanto en Facebook como en Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.